Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Simplemente es y será siempre. En todo momento, Él está en todas partes. Él es, de hecho, la existencia misma. ¿Lo creemos? ¿O nos hemos vuelto tan necios que pensamos que no creer en su existencia ya lo hace tan irrelevante que es como si no existiera? ¿Pensamos que podemos borrar la verdad solo por no creer en ella? Las respuestas a estas preguntas determinarán cómo nos comportemos en la presencia de Dios. Determinarán si mostraremos reverencia hacia este ser todopoderoso, o bien si optamos por no hacerlo. Tal como crees, así obrarás. Y la vida cotidiana la vivirás en la medida de tu compromiso con tus creencias. Si nuestra fe en Dios es fuerte, también lo será nuestra reverencia hacia Él. Por desgracia, muchos andan perdidos en esto de creer en lo sobrenatural. Se han dado a una vida mundana y a los engaños del diablo, pero están profundamente insatisfechos. San Agustín exclamó: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti». Nuestras incoherencias se ven cuando nos ponemos ante Dios, en su presencia. Por ejemplo, cuando nos encontramos con Él en la Santa Misa, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos presentamos ante Él para acercarnos a Él en la Sagrada Eucaristía? ¿Hacemos profesión de fe con algo más que con palabras? Nuestras acciones también son elocuentes para Dios, pero ¿cómo podremos hablar adecuadamente con nuestras acciones si rara vez o nunca hablamos a Dios con la voz o, aún más importante, en lo profundo del corazón? La pérdida de la fe en lo sobrenatural causa grandes daños en nuestro mundo. Vemos más infelicidad y caos alrededor a medida que más y más personas se alejan de eso para lo que han sido creadas. En esta lucha por permanecer fuertes en la verdad y en la fe sobrenatural, muchos se han rendido, han dejado la lucha, han sido derrotados por el enemigo. Hay otros que luchan y se esfuerzan por mantener viva la esperanza en sus corazones. Los hay que profundizan en sus convicciones cuando ven que las cosas en la sociedad y en la Iglesia se salen de cauce. Corren a Dios y a la Virgen, y consagrándose a ellos, renuevan su compromiso con la lucha. Son infatigables en esta batalla, son verdaderos guerreros, y lucharán por la verdad de Dios. ¿Y tú lo eres? No vamos a edulcorarlo. Hoy hay un problema en nuestro país y en el mundo respecto a nuestra fe católica. Para librar esta batalla, y librarla de verdad, para estar listos para la batalla, hemos de comprender que nos enfrentamos a algo quizá nunca antes visto. Al menos no como se observa hoy. El número de católicos perseverantes está cayendo. Pues bien, el Papa emérito Benedicto XVI nos dijo que la Iglesia volverá a ser muy pequeña, pero fuerte. Sin embargo, es doloroso ver el proceso de disminución, de poda. ¿A qué me refiero? Remontándonos a mediados de la década de los 50, solo en Estados Unidos los católicos que frecuentaban la misa dominical y en los días de precepto estaba entre el 75 y el 80%. Si vemos los de ahora, en Estados Unidos son cerca del 20%. Punto arriba, punto abajo. Y de ese 20%, menos del 30% cree que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vemos este fenómeno totalmente nuevo en su proporción de noes? Me refiero a eso cuando preguntas, ¿crees en algo? ¿Perteneces a una confesión religiosa? ¿Tienes unas creencias definidas? Y muchos dicen, no, no soy de nada, no creo en nada. Un fenómeno de nuestro tiempo. Se ha dado en nuestras generaciones de los últimos 20, 30 o 40 años.
En los 30 años que desarrollo mi ministerio, he de decir que ciertamente se han hecho esfuerzos muy buenos. Se ha dado la nueva primavera de la que hablaba San Juan Pablo II, la nueva evangelización, y sin embargo seguimos viendo la caída, el crecimiento de los noes. ¿Por qué se da? Recientemente usted ha hablado mucho de temas cruciales en la Iglesia, especialmente de la recepción reverente y digna de la Sagrada Comunión de nuestro Señor. Dada su posición como el dirigente de la Iglesia, que es el obispo, querría decirle que tenemos mucho en cuenta todo lo que viene de ustedes, y respecto a un tema en concreto, el de tantos jóvenes que se han alejado y abandonado la fe, los que hoy llaman algunos los noes, no a la fe, a ninguna. ¿Cómo valora lo que vemos y por qué se da? Dado que el magisterio de la fe, sin duda, no es lo que ha cambiado, podríamos ciertamente reducirlo a haber olvidado la cuestión de quién es el que está en la Iglesia. El Hijo de Dios, Jesucristo, allí realmente presente. Con todo, la transmisión de la doctrina sí ha cambiado a lo largo de mi vida. Tengo 60 años, nací en 1958, casi podría decirse que nací en el Posconcilio Vaticano II. En nuestra época no se ha hecho un trabajo lo suficientemente adecuado para transmitir la fe y compartir el depósito de la fe que nos ha llegado desde el año cero, desde Jesucristo. Y creo que la gente se aleja de la Iglesia, porque nunca han conocido a aquel que está en ella, no conocen realmente a Jesucristo. A veces se oye decir a algunos, ¿vives a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? La pregunta está grabada en mi mente, pues yo crecí con esa pregunta. Y es una buena pregunta. Para los católicos tendrá unas connotaciones particulares, pero siempre debería darse eso en nuestro encuentro con Cristo, que está realmente presente en la Eucaristía. Hemos despersonalizado la Eucaristía. Debemos devolver la persona de Cristo a nuestra noción sobre ella. La dimensión relacional, en general... Absolutamente. Es decir, pensar en Jesús caminando por la tierra, pues asumió la naturaleza humana y tendiendo la mano a la gente, abrazándola, comiendo con ellos, tomándolos de la mano. Había una interacción personal y usted piensa que eso lo hemos perdido. Ese vínculo con Jesucristo, la noción de que Él está realmente aquí. Era un hombre vivo y con sangre en las venas. Una cosa en la que me fijé en un retiro hace un par de años y a lo que vuelvo recurrentemente, aunque ya lo sepamos, pues está en la Escritura, es ver a Jesucristo idéntico a nosotros. Igual en todo menos en el pecado. Esta es la clave de mi experiencia. Y creo que vale para todos. Partiendo de mi propia experiencia de ese momento en que lo oí y lo leí en la Biblia, pienso que esto de que Él es semejante en todo a nosotros menos en el pecado, nos suena como, bien, Él no pecó, mientras yo soy un pecador. ¿Y Cristo va y se hace semejante a mí? Para mí esto se ha vuelto un camino de oración, para que haga mi propia experiencia de que Él es en todo como nosotros menos en el pecado. Así, Él es como nosotros en cada aspecto de nuestra humanidad. A ello debemos volver. Sientas lo que sientas ahora, has de saber que Jesucristo conoce ese sentimiento. Él era un hombre de carne y hueso de la Palestina del siglo I, que era capaz de sudar, llorar, cansarse, aburrirse. Conocía todas las dimensiones humanas excepto el pecado. Y creo que, jóvenes y mayores, deberíamos profundizar en eso. Se habla mucho de nones, esos nones de los que dicen, no tengo fe. Por desgracia, una buena parte de la gente joven, aunque también de muchos adultos, de todo tipo de personas, una cosa que subrayo en mi ministerio es que, desde la perspectiva eterna de Dios, todos somos meros niños si comparamos con la eternidad, incluso una persona de 100 años. Creo que necesitamos una mirada así de fresca para poder crecer y profundizar en esta relación.
Ciertamente, sobre los años ocultos de Jesucristo, desde los 12 a los 30, no vemos nada en la Escritura. No hay relatos de lo que hizo a los 25 años. Y reflexionando, creo que eso quiere mostrar que, doctrinalmente, no hay nada que decir. No lo sabemos. Es una laguna en nuestra experiencia de Jesucristo. Lo es, pero también creo que aquí hay una enseñanza en un sentido amplio de que Él vivió las experiencias del hombre. En su sabiduría, Dios hizo que su Hijo viviera en esta tierra sin que prácticamente nadie, excepto José y María, supieran en esos 30 años quién era de veras. Lo cual es muy elocuente respecto a no desvalorizar nuestra vida ordinaria cotidiana como si careciera de importancia. Hemos de poder mirar nuestro caminar en la vida y decir: Cristo, tú has pasado por esto, sabes lo que es tener 22 años y preguntarte de qué va la vida. Ciertamente, no es fácil imaginarnos qué es verdadero Dios y verdadero hombre, pero eso es lo que profesamos. Sabemos que la Iglesia definió y enseñó esto en los primeros siglos, que Jesucristo es plenamente hombre y plenamente Dios. ¿Cómo puede hacer tal o cual cosa un joven de 22 años? Ahí está lo que debemos entender, que sin importar la edad de nuestros hijos e hijas, los jóvenes piensen: ¿y cómo era Cristo a mi edad? Eso es lo que intento transmitir a los muchachos en la confirmación, y eso que son más jóvenes aún. Así, estando en mayor comunión con Cristo, con su modo de vivir en el mundo, podremos considerar que Él murió en la cruz y que su sangre era real. Él es quien estuvo 3 días en una tumba para luego alzarse de entre los muertos. Él es el que está en ese disco de pan que llamamos hostia, que es su presencia física real bajo la forma de pan consagrado, y que es un misterio superior a nuestra imaginación. Creo que debemos volver a esto, y no ser timoratos a la hora de interpelar a los jóvenes alejados. Al contrario, digámosles: os estáis dejando al Señor del universo presente en la Iglesia. Ellos no lo han conocido nunca, y sin embargo, Él está allí, oculto. Deberíamos ayudar en ello a jóvenes y mayores para revigorizar su fe. Y lo haremos, así lo creo, si nos centramos en lo que ya creemos y profesamos, pues mostraremos reverencia ante esa presencia. Hace tiempo publicó usted un tuit sobre estar en la presencia de Jesús y recibirlo dignamente, animando a la gente a reconsiderar sinceramente la hermosa tradición de recibirlo de rodillas y en la lengua, que era la norma durante siglos hasta los años 30 o 40 más o menos. Creo que fue hacia los años 70 cuando eso cambió. Sí, después de que yo terminara el seminario. Sí, así pues, ¿influye en su opinión ver que, con la pérdida que hemos dicho del sentido reverencial en el culto, en la acción litúrgica, la gente... Creo que... ¿Qué sucede con la gente? Absolutamente. ¿Por qué se alejan? Debemos considerar algunas cosas. Yo pediría a todos los católicos que pensaran en oración sobre cómo recibir al Rey del Universo, verdadera comida y bebida, su cuerpo y su sangre. Cómo hacerlo con la mayor reverencia posible. El célebre San Agustín en los primeros siglos de la Iglesia nos decía en una hermosa oración: «Nuestros corazones estarán inquietos, Señor, hasta que descansen en ti». Pero esta oración no va de un mero sentimiento hermoso para ser escrito en un meme de las redes sociales. Esa oración contiene una intuición de una verdad válida ya entonces para él y hoy para nosotros. Conocemos bien su historia. Era alguien que vivía en el mundo, del mundo y para el mundo. Su corazón estaba lleno de mundo, y no tenía paz. Todo eso de gente hoy que dice no tener fe, ni religión, ni necesitar a Dios, que puede pasar sin él, no es algo nuevo, aunque sí lo sea en la proporción actual. El diablo lleva siglos lanzándonos esta mentira, y ahora solo lo hace bajo una nueva apariencia.
En cada época lo ha presentado con un nombre distinto, pero la idea es la misma, el mismo conflicto entre necesitar a Dios y pensar que no lo necesitamos. Pero necesitamos a Dios, así como nuestro cuerpo es un 75% de agua y necesitamos agua. Puede que alguno pueda ir por la vida pensando que no necesita agua para sobrevivir, se equivocaría. El cuerpo necesita agua y estar hidratado, así también el alma necesita ser hidratada por la gracia de Dios. San Agustín da en el clavo cuando habla de que el corazón estará inquieto hasta que descanse en Dios. Debemos tener en mente la idea de la lucha y la batalla para ir a lo esencial. Repito que se trata de algo más que una frase bonita de una tarjeta de felicitación que nos reconforte. No, es algo real. Cuando en la cama por la noche sientas interiormente todo del revés y no sepas ni por qué, y estés inquieto por esto o por lo otro, y no sepas qué hacer o no, y cuando sientas que todo en el mundo te lanza golpes una y otra vez, recordemos que el corazón necesita descansar en Dios. Y sin esos momentos, sin esa relación, estamos perdidos. También sé que muchos jóvenes dicen, no saco nada de la misa, es aburrida. La pregunta que deberíamos hacernos es si conocemos a Jesucristo y creemos en su presencia ahí. La pregunta no sería, ¿qué saco yo de la misa?, sino, ¿qué está poniendo Él en mí? ¿Qué quiere darme Él hoy con su palabra o en ese encuentro en la Eucaristía? Creo que necesitamos sintonizar más realmente, captar mejor lo que sucede en la misa. No es solo un ritual que se hace, sino que debería ser un encuentro con Él. Pero para verlo allí presente en la misa, deberíamos encontrarnos con Él fuera de la misa, en nuestro camino de oración personal. Iba a preguntar también sobre eso, porque no se trata de algo solo durante la misa, sino de todo un estilo de vida, las 24 horas, los 7 días, todo el año, un buscar esa relación, ese encuentro con Cristo. Así que si hubiera que resumir una de las preguntas más frecuentes que me hacen cuando viajo por ahí, ¿qué hacer para ayudar a mis hijos a saberse católicos, a mantenerlos en la fe? Siempre respondo que no se puede imponer nada a nadie. Como usted ha dejado claro, ellos son los que libremente han de alimentar, desarrollar y tener esa fe, y profundizar en su relación con Cristo. En líneas generales y resumiendo lo que usted ha dicho para dejarlo claro a los padres, ¿qué podría ayudarles a criar a sus hijos de modo que les permita preservar este tesoro para los hijos y para uno mismo, de modo que no lo perdamos, algo que nos dé esperanzas de que nuestros seres queridos no se alejen del gran tesoro de nuestra fe católica? Yo diría que opten por algo que pueda formar parte de su ritmo espiritual diario. Una cosa que no suelas hacer. ¿Podrían ser tantas cosas? Cierto que muchos no tienen ocasión de hacer una visita diaria al Santísimo Sacramento, pero si puedes, desarrolla este hábito de oración. Tal vez ya lo estés haciendo, pues elige algo concreto que te acerque más a Cristo. Quizás sea poner una Biblia en tu coche, para que cuando estés en un atasco esté ahí para cogerla. O bien un crucifijo o un rosario en el coche, siempre listo, siguiendo con el tema del tráfico. Yo paso mucho tiempo en el coche. Mucha gente pasa una buena parte de su vida en el tráfico, yendo al trabajo y volviendo a casa. Haz una decisión consciente sobre cómo vivir cada día de tu vida. ¿Qué cosa puedes hacer que te acerque a Cristo? Ciertamente no te quedes solo en eso, pero al menos haz esa cosa. El hombre está hecho para defender lo que ama, lo que cree, si lo que cree es la verdad de Dios. Hoy más que nunca están atacando la fe de nuestros padres.
Y muchos hombres eluden su grave deber de defender la fe, ya que se han ablandado en sus propias convicciones. ¿Crees? Pues demuéstralo, vívelo. Es una llamada a actuar, a participar en la batalla. Es el reto de demostrar de qué estás hecho. Si los hombres que te rodean, tus compañeros, tu familia, tus amigos, se apartan de la fe y alzan las manos al enemigo en señal de rendición, ¿qué harás tú? ¿Darte por vencido? ¿O defenderte? ¿Y qué estás haciendo ahora? Pregúntatelo. Y si la respuesta que sacas no es la que debería ser, entonces cámbiala. Sé un hombre según el corazón de Dios. No te vengas abajo con la presión, no cedas en tus convicciones. Decir que no crees en nada es la salida fácil porque te quita la responsabilidad de tus actos. Podría decirse que en el mundo de hoy hay un problema de responsabilidad mayor aún que cuando muchos se apartaron de su fe católica hace algunos años. Porque hoy más que nunca, la gente dice no creer en nada, ni siquiera asume la responsabilidad de decir que al menos cree en algo. Puesto que si no hay nada, entonces no habrá nada ni nadie que les pida cuentas. Pueden creer lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, y no hay verdaderas responsabilidades, no hay consecuencias eternas. Pero esta no es la mentalidad del verdadero hombre, del verdadero soldado. ¿Qué clase de hombre serás tú? Es un reto para ti. Mantente firme en tu fe, y no la abandones por conveniencias o por la presión de los demás. Eso no lo hace el hombre que se esfuerza por ser recto y santo. Se mantiene firme cuando ve atacada su fe, y cuando se enfrenta al mal, se dirige primero a Dios y a la Virgen, y luego entra en la batalla. Saca sus armas al verse ante el enemigo, y no se detiene ante él en el nombre de Dios y por el honor de la Virgen. ¿Vas a ser ese guerrero? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué estamos haciendo con la situación en la que estamos? No hay una idea que pueda arreglarlo a modo de una varita mágica que cambie el mundo. No, la batalla es seria y crece en intensidad. La batalla de la que hablo tiene como frente el corazón de cada hombre y mujer, jóvenes y mayores por igual y en todas partes del mundo. ¿Qué necesito de veras? ¿Dónde encuentro realmente esa paz, ese descanso? ¿Qué necesitamos para estar llenos? Pues estar en el corazón de Dios, permanecer en el Sagrado Corazón de Jesús por medio del corazón inmaculado de nuestra bendita Madre. He aquí la batalla, he aquí ese frente dibujado claramente para que todos optemos de qué lado estar. Estar o no del lado de Dios. El lado de querer realmente estar con Dios ya en esta vida y luego para siempre en la próxima o el otro lado. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo trabajar por ello? ¿Podemos acaso arreglar el mundo? No, el problema nos supera con creces. Lo que sí podemos y necesitamos hacer es aquello a lo que Dios nos ha llamado a cada uno, es decir, cuidar primeramente esa trinchera en la que estamos luchando, la propia alma de cada uno, estar en estado de gracia, permanecer en estado de gracia, y si no estás en la gracia de Dios, acude al sacramento de la confesión y vuelve a ese estado de gracia, y ayuda también a preparar las almas de los que te han sido confiados, a encontrar la presencia de Dios en sus vidas, sin alejarse ni por un momento. No te hagas componendas en esta batalla entre el mundo y la necesidad de Dios en nuestras vidas. La oración, los sacramentos, los mencionamos una y otra vez en nuestro programa. La oración, los sacramentos, los actos de caridad, los ayunos y sacrificios, la lectura de la Escritura, las vidas de los santos, todo ello es importante. Sin embargo, todo comienza con ese primer paso de llevar una vida de oración más profunda. Cuando pienses en tu vida de oración, piensa no en las imágenes de los santos en éxtasis que conoces. Como dijo la Madre Angélica, a quien Dios tenga en su gloria, los que escriben sobre los santos no siempre nos han hecho un verdadero servicio, porque a veces crean una imagen de los santos como si fueran etéreos. Que los santos lucharon. Tú luchas, yo lucho, y luchamos por esta relación con Dios. Una lucha necesaria, pues nos pone a prueba para que sepamos de qué estamos hechos. Y cuando las cosas se ponen verdaderamente duras es cuando descubrimos lo realmente necesario para encontrar la paz, pues no está en huir de Dios, sino en acercarse a Él.
Así que en tu vida de oración, cuando tengas momentos de lucha y te cueste incluso decir esas hermosas oraciones como el Ave María o el Padre Nuestro o el Gloria, y en cambio quieras decir, Señor, ¿estás ahí? Señor, ahora mismo me cuesta escucharte, ¿estás ahí? Pues sigue con ello. Un sacerdote me dijo una vez algo que me encanta, en la oración sigue golpeando la puerta. Pase lo que pase, estate preparado para la batalla. Prepárate para la lucha con la oración y los sacramentos. El Santo Rosario son esenciales. Comprométete a ello en tu corazón y en tu mente. Porque aunque las emociones puedan ayudar, la disciplina del compromiso es lo que realmente necesitamos para la lucha. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.